La palabra del Señor en esta hora la encontramos allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es la ansiedad? Un manual de psicología dice que la ansiedad es una reacción normal ante situaciones de peligro, situaciones de amenaza. Es probablemente la emoción más fundamental. Según la Real Academia Española, la ansiedad es un estado de agitación, de inquietud o de zozobra de ánimo. Quizá no tenemos palabras para expresar lo que significa la ansiedad, pero si de algo estamos seguros, es que todos hemos pasado tiempos de ansiedad. La ansiedad no es algo novedoso, sino una característica humana. Si vamos a la Biblia, no hubo una época en que no haya habido ansiedad. En el pasaje que leíamos de Pedro, él usa el término para referirse al estado de ánimo que tenía la iglesia en ese tiempo, una iglesia que estaba siendo perseguida. El Señor Jesucristo también habla de la ansiedad allí en el Sermón del Monte. David habla de la ansiedad en los Salmos. Salomón habla de la ansiedad en los Proverbios. Hoy vivimos una experiencia que provoca ansiedad en la sociedad. Un tiempo en que se ha levantado el índice de ansiedad, no solo por el virus que se ha convertido en una amenaza mundial, sino porque como seres humanos hemos construido un mundo totalmente desproporcionado. Hay un mundo que ha excedido a la dimensión del ser humano. Podemos verlo cuando uno va a alguna villa o pueblo pequeño, donde todo es más bucólico, campestre, casas bajas, sencillas. Ahí usted encuentra gente más pacífica, menos ansiosa. Pero cuando va a las grandes ciudades y se encuentra con edificios gigantescos de sobre 400 metros de altura, donde hay gente que vive allí y donde a lo mejor hace 3 o 4 meses que no sale porque todo lo que necesita está en ese edificio, se da cuenta que hay algo desproporcionado allí. Y todo esto hace que la sociedad se acompleje y que el mundo se vuelva tremendamente vulnerable, porque en un mundo así cualquier cosa que suceda lo pone en crisis, lo que hace que vivamos en una sociedad con un alto nivel de ansiedad. Vivimos en una época de lo monstruoso, de lo espantoso, de lo horrible. Nada tiene la dimensión del hombre. El hombre se siente como una hormiga en ciertos lugares, insignificante como persona, y por supuesto que eso incide en la vida. Antiguamente el hombre salía y sembraba la semilla, luego miraba hacia el cielo porque esperaba la lluvia, y además que no viniera ninguna plaga de langosta. Es decir, tenía unas 2 o 3 cosas que le podían resultar catastróficas. Pero el día de hoy, el mismo hombre va a sembrar la semilla, tiene los mismos cuidados, pero además tiene que saber cuál es la dinámica del mercado bursátil, del precio del dólar, del manejo de los monopolios o los oligopolios, las devaluaciones, etcétera. Es decir, vivimos en un mundo donde la ansiedad se ha acrecentado. La multiplicidad de la ansiedad hace que muchas veces los cristianos empecemos a creer el hecho de que ser de Cristo nos libera de toda ansiedad. Hay quienes dicen que si usted es cristiano, entonces no tiene que tener ansiedad. Como si convertirnos a Cristo nos transformara en superhombres, supermujeres espirituales y que la realidad simplemente nos resbala. No, esto no es así. La realidad también nos toca a nosotros porque vivimos y porque sufrimos los embates de la realidad y porque nos impacta la realidad. Es lógico que la ansiedad aparezca en nuestra vida. Hay que tener cuidado de no desnaturalizar a los cristianos pensando que ser cristiano es alejarse de lo humano. No,
seguimos siendo humanos y tenemos todas las reacciones propias del ser humano. Lo que pasa es que tenemos fe y tenemos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero eso no quita de que no nos sintamos ansiosos eventualmente. Algunos pietistas radicalizados en algún momento enseñaban que los cristianos no tienen crisis, que no sufren ansiedades, que no tienen problemas, que no sufren angustias, que no tienen temor, que no tienen sufrimiento. Bueno, todo eso es una barbaridad, porque el cristiano tiene todo eso y sufre todo eso. El cristiano también llora frente a la muerte, como Jesús frente a la tumba de Lázaro, como lloraron los cristianos cuando murió Dorcas o cuando asesinaron a Esteban. Es decir, en el cristiano aparecen todas estas cosas y la época que nos ha tocado vivir es una época de ansiedad, de profunda ansiedad. Lo que nos pasa con este virus y todo el problema internacional que esto significa, obviamente que aumenta nuestro nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad laboral, porque hay gastos imprevistos, porque tenemos que postergar planes, etcétera. Y es probable que en este tiempo el nivel de ansiedad haya llegado ya a un tope para muchas personas y no hay casa donde no se esté viviendo esta ansiedad. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Lo primero que tenemos que saber es que no podemos negar lo que está pasando. Lo peor que nos podría pasar sería negar la realidad. Estamos viviendo un tiempo difícil, grave. Y hay que tener mucho cuidado de no olvidar que tenemos que obedecer a todo lo que dicen las autoridades, sobre todo las autoridades sanitarias, porque no estamos exentos de contraer este virus. En el pasaje que leímos al comienzo, Pedro le habla a gente que está en peligro inminente, porque eran cristianos y los cristianos estaban siendo perseguidos. Estaban en constante peligro de ir a la cárcel, sufrir tortura e incluso la muerte. Sabía que todo eso estaba a la vuelta de la esquina. Y a estos cristianos les escribe Pedro y les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Qué está diciendo? Que el cristiano sufre ansiedades y es normal. El tema es que tiene que manejarlas espiritualmente. Tiene que echar su ansiedad sobre Cristo. Miren, hay dos tipos de problemas en la vida. Los manejables y los inmanejables. Los que podemos controlar y los que no podemos controlar. Es decir, los inmanejables están más allá de nuestras posibilidades y allí es donde aparece la ansiedad. Y son en estos casos en que el problema no es manejable, a los cuales se refiere Pedro. Les dice algo como, ustedes tienen un problema que no pueden manejar y eso los ha vuelto ansiosos. Bueno, echen toda su ansiedad sobre el Señor Jesucristo. Es decir, descarguen eso. Hay dos tormentas que vemos en la palabra del Señor que quisiera traer a colación. Hay una tormenta que aparece en el Antiguo Testamento y es cuando Jonás toma un barco y se levanta una gran tormenta. Jonás se había rebelado contra Dios, estaba huyendo de Dios y en esa huida seguramente estaba ansioso. Y cuando sube al barco y ve que la tormenta, en vez de apaciguarse, se acrecienta, su ansiedad se transforma en una angustia profunda. Y todos buscan soluciones. Los paganos también buscan soluciones, pero no las encontraban. Finalmente le piden a Jonás, y Jonás tampoco tiene soluciones, pero le dice, creo que por mi causa ha venido esto, y entonces lo arrojan al agua. Otra ocasión ocurre cuando los discípulos de Jesús cruzaban el mar de Galilea. Hubo una gran tormenta, y Jesús estaba con ellos y duerme en un almohadón que había en la popa de la embarcación. Ellos tenían sobre quién echar su angustia. Y entonces cuando llega el momento de la tormenta no llegan a la angustia, sino que en medio de su ansiedad van a Jesús y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Entonces ellos se desentienden porque le encomendaron a Jesús el camino que ellos no podían trazar. Habían recibido el mandato de cruzar y vino una tormenta.
Hicieron lo humanamente posible, pero no pudieron detenerla. Entonces pusieron su ansiedad en el Señor. Cuando vieron que excedía las capacidades de cualquier experto en navegación, ellos vienen y lo derivan al Señor Jesucristo. Jonás recibió el mandato y él no quiso entender lo que Dios decía. Llegó la tormenta, lo tomaron, lo tiraron al agua y se lo tragó el gran pez. Y cuando está en el vientre del pez, se da cuenta y echa toda su ansiedad sobre el Señor. Y el Señor viene y lo libera. Y es notable que en las dos tormentas encuentran una respuesta. Jonás encuentra una respuesta, pero tuvo que llegar al vientre del pez. Los discípulos sintieron la cercanía de Jesús y se acercaron a tiempo, es decir, hay diferencia en el tiempo de la ansiedad. Jonás llevó su ansiedad hasta el límite y cuando no pudo más gritó, Dios mío. Los discípulos llegaron con su ansiedad en el momento que se dieron cuenta que no podían más y se acercaron a Jesús porque lo tenían cerca. Por eso Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si se fija bien, esta frase tiene dos partes bien marcadas. La primera es una orden, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Esto es para obedecer. Tenemos que hacerlo. Y la segunda parte es un principio de fe, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto es para creerlo. Quiere decir que yo obedezco porque creo y creo que el Señor está conmigo y está con nosotros y que nada en lo absoluto escapa a su control. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, se encuentra con David y resulta que David plantea el mismo caso. Y en uno de los salmos, el Salmo 55 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es decir, al que quiere estar cerca de Dios. Si usted se fija, tanto David como Pedro dicen lo mismo. David igual divide su dicho en dos partes. Dice primero, echa sobre Jehová el Señor tu carga. Lo mismo que dice Pedro. Y al principio de fe, Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Quiere decir que hay un principio de fe. Pasaron 1000 años entre David y Pedro, pero los dos no se dan el mismo consejo de parte de Dios. Tomar la ansiedad y ponerla en el Señor. Necesitamos en este tiempo ejercitar nuestra fe. No significa, estimados oyentes, que seremos eximidos de los cuidados que nos marcan. Y repito esto porque muchos toman la fe como si fuera una panacea que soluciona todos los problemas al margen de lo demás. Pero no, tenemos que cumplir con todas las directrices que nos marca la autoridad que está tratando de parar esto. Pero después que hemos cumplido todas esas cosas, lo que nos compete es ejercitar positivamente nuestra fe en el Señor. Fíjese en el libro de Proverbios. Hay un versículo muy conocido que leeré en la versión popular de la Biblia porque nos acerca un lenguaje más cotidiano. Dice, confía de corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Este es el momento de la fe y es el momento de tomar la ansiedad que todos tenemos frente a lo que pasa y ponerla en el Señor. Y crea aquello que dice Pablo a los filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, no seamos derrotistas en medio de lo que está pasando. El Señor todavía está en su trono y sabe lo que hace. Manejemos esta situación con criterio. No transformemos nuestra condición de cristianos en un desborde de Superman, no. Tenemos que hacer todo lo que se nos dice, porque eso es preservar nuestra vida, preservar nuestra salud. Pero además, tenemos que confiar en el Señor y poner toda nuestra ansiedad sobre Él. Y la paz del Señor va a inundar nuestros corazones. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
sea con nosotros, con nuestra familia y todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Amén.